Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. Cada vez hay más rumores de que la próxima crisis está a punto de comenzar y es por eso que cada vez hay más gente preocupada por qué pasará en los próximos meses o próximos años. Yo personalmente no sé si la crisis se va a producir muy próximamente o si será cuestión de años. Está claro que sí que se producirá, puesto que las economías son cíclicas y es normal que haya crisis cada cierto tiempo. En cualquier caso, sea que se produzca dentro de unos meses o dentro de unos años, creo que es importante saber cómo se produce una crisis financiera. Y para ello me gustaría contarte más en detalle cómo se produjo la crisis financiera del 2008 para que puedas entender exactamente cómo se fraguó todo. Para ello voy a utilizar la página de Bridgewater. Por si no la conoces, Bridgewater es la compañía que fundó Ray Dalio, que es uno de los mayores gestores de fondos del mundo. Anteriormente ya hice un vídeo sobre Ray Dalio que os gustó mucho y si no lo has visto te animo a que le eches un vistazo. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace hacia el otro vídeo sobre Ray Dalio. Y también próximamente publicaré un resumen sobre su libro Principios, que me parece un libro muy bueno del que todos tenemos mucho que aprender. Bueno, pues como digo, en la página de su fondo, Bridgewater, tienen todo un historial de cómo se fue produciendo y desarrollando la crisis del 2008, que creo que es muy interesante que analices para entender cómo se podrían producir crisis en el futuro. Obviamente, las condiciones de cada crisis van a variar, pero sí que existen ciertos elementos comunes. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tengas sobre crisis anteriores, no solo la del 2008, que es la más reciente, aunque en Europa también tuvimos la crisis de la deuda, pero también estuvo a nivel mundial la crisis de las .com y otras crisis en años anteriores. En la descripción del vídeo te dejaré también el enlace hacia esta página que estás viendo en pantalla donde lo explican todo muy detalladamente. Verás que es una página realmente muy bien hecha y es tanto visualmente atractiva como muy didáctica. Lo que yo quiero hacer en este vídeo es guiarte a través de esta página, sobre todo si no hablas inglés, para que entiendas cuáles fueron los puntos principales de la crisis. Y si a raíz de este vídeo crees que podrías aprender más leyendo detenidamente la página, pues sin duda alguna te incito a que lo hagas porque de verdad podrás aprender mucho. Lo primero que te quiero enseñar es esto que dicen aquí, que es cómo puedes identificar las señales de una crisis. Aquí te explican que mucho antes de la crisis del 2008, el equipo de inversión de Bridgewater ya estaba utilizando herramientas para reconocer y entender las señales de que la economía está empezando a fallar. Y entonces aquí te dejan 3 vídeos de entrevistas que han hecho a gente del equipo donde puedes ver los puntos comunes a las distintas crisis. En este primer vídeo te explican cómo Bridgewater gestionó la crisis del 2008. Aquí en el centro tenemos una entrevista a Ray Dalio y aquí un libro que es Las grandes crisis de la deuda. Yo ya me he leído este documento y es realmente bueno, es extenso pero muy bueno, así que si tienes tiempo y te interesa indagar más en la cuestión, sin duda alguna te lo recomiendo. Y entonces aquí más abajo ya sí que entran a hablar de la crisis del 2008 propiamente dicho. Como ves, tienes un gráfico donde tienes aquí 1920 y aquí 2015. Ahora no te preocupes por los colores, puesto que lo verás un poco más adelante en el vídeo. Simplemente quería que tuvieras la visión de conjunto para que veas que hay ciertos elementos comunes entre la Gran Depresión, aquí a finales de la década de los años 20, como la crisis del 2008 que siguió unos años más. Bueno, pues si seguimos bajando vemos aquí Setting the Stage, que es la información que necesitas saber antes de comenzar a entender lo que pasó en el 2008. Aquí lo que te explican es que no solo te tienes que centrar en la crisis del 2008, sino realmente hacer zoom hacia afuera para que veas la visión en conjunto de todo el siglo. Es por eso que vienen aquí a la Gran Depresión de 1929. Aquí ya te explican que la línea negra es la deuda, la línea roja son los tipos de interés y la línea azul es la impresión de dinero. Estos son 3 de los elementos más importantes a la hora de determinar cuándo se produce una crisis. Aquí te explican que la crisis había crecido mucho más que los ingresos, por lo tanto, el peso de la deuda se está haciendo insostenible. Aquí te explican que los tipos de interés llegaron a cero y por lo tanto no podían seguir siendo reducidos para poder prevenir la depresión. Y por último explican que al final de la depresión las personas encargadas de la política monetaria dejaron de lado el estándar del oro y entonces comenzaron a imprimir dinero, que es la línea azul que ves aquí arriba.
Bueno, pues esto es obviamente una simplificación de la Gran Depresión, pero te va a permitir entender mejor cómo se desarrollaron las 7 décadas siguientes hasta la crisis del 2008. Si seguimos bajando, llegamos, como he dicho, a la crisis del 2008. Como explican aquí, la economía de Estados Unidos otra vez se encontró con una situación muy similar. Explican aquí que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2008 la deuda siguió aumentando más rápido que los ingresos, lo cual hacía que hubiera un squeeze de la deuda, es decir, cuando no tiene suficientes ingresos para poder hacer frente al pago de la deuda y de los intereses devengados. Respecto a los tipos de interés, explican que al principio de los 80 empezaron a bajar y en el 2008 llegaron al cero y por lo tanto no podía ser reducida más, lo cual hubiera permitido aliviar un poco el peso de la deuda. Y en lo que respecta a la política monetaria, otra vez tuvieron que imprimir dinero para hacer el quantitative easing. Si te interesa saber más al respecto, te lo puedo explicar en otro vídeo porque es un concepto muy interesante. Entonces, básicamente, con estos dos gráficos que hemos visto, lo que quieren es explicar que hay bastantes similitudes entre la situación que se produjo a finales de los años 20 y la situación que se produjo en el 2008. Esto te lo cuento porque, como digo, tal vez haya elementos comunes con futuras crisis. Tal vez no esta primera, pero seguro que hay otras crisis en el futuro que tienen elementos comunes con estas dos crisis. Por eso he pensado que era importante compartirlo contigo. Si seguimos bajando, encontramos aquí una introducción acerca de cómo se fue fraguando toda la situación. Y si bajamos, llegamos al 4 de marzo del 2002. Entonces aquí te hablan pues eso de la crisis de las .com, de la reacción que tuvo la Reserva Federal, que lo que hizo fue bajar los tipos de interés para fomentar la recuperación económica y así estimular que la gente solicitara más préstamos y el gasto. Te explican también que los tipos de interés se habían acercado peligrosamente al cero y que la economía estaba siendo muy lenta en responder. También te hablan de la recesión que hubo en los años 80 y de otros eventos que también condujeron a que todos los riesgos explotaron en el 2002. Como te digo, yo aquí solo te voy a traducir y contar muy brevemente los puntos que me parecen más esenciales, pero de nuevo, si es un tema que te interesa, de verdad, échale un vistazo completo a la página de Bridgewater porque es realmente interesante y puedes aprender mucho de cara a futuras crisis. Y con esto seguimos bajando al siguiente evento que fue el 26 de septiembre del 2002. Aquí te hablan del riesgo de depresión. Como ves, la deuda seguía subiendo, los tipos de interés seguían bajando y aquí en términos de política monetaria pues todavía nos estaba imprimiendo más dinero. Aquí te explican un poco cómo ellos empezaron a analizar toda la información y que hacían publicaciones diarias, una de ellas en la que hablaban del riesgo de depresión y explicaban lo que podía pasar dado que ya no podían bajar más allá del 0% los tipos de interés. Luego pasan a hablar del 14 de noviembre del 2002. Esto de nuevo lo puedes leer por tu cuenta y ahora saltan en el tiempo un poquito más de 3 años. En este caso, la deuda había seguido subiendo, los tipos de interés en cambio habían subido un poquito y la política monetaria seguía estable. Entonces, de nuevo te dejo aquí el texto para que tú lo puedas leer a tu aire. Y llegamos a la siguiente parte de la página donde puedes ver el precio de las acciones en Estados Unidos según el paso del tiempo, aquí entre el 2007 y el 2010. Como ves, hubo aquí la fuerte caída del 2008-2009 y luego la paulatina recuperación. Si seguimos bajando, vemos exactamente cómo el punto este rojo de aquí va a ir avanzando según el texto que aparece aquí. Entonces, esto aparte es una página realmente interesante y didáctica, está muy bien hecha desde un punto de vista técnico. A mí desde luego que me gusta mucho. Entonces aquí, respecto al 5 de febrero del 2007, de nuevo te ponen algunos extractos de su publicación diaria. Y lo que te quiero enseñar es que si sigues bajando, aquí el 26 de julio del 2007, ves esto avanzado y te explican un poco lo que ellos de nuevo dijeron al respecto de lo que había pasado y lo que podía pasar. En el verano del 2007 explican que muchos hedge funds empezaron a tener dificultades y algunos de hecho tuvieron que cerrar. En enero del 2008 se empezó a dar cuenta la gente que no era una simple recesión, sino que venía algo mucho más grande. De nuevo, aquí te dejan un poco lo que ellos opinaban al respecto, sobre si era una recesión o si era una depresión directamente. Seguimos bajando. En marzo del 2008, como tal vez recuerdes, JP Morgan Chase compró Bear Stearns al borde de la quiebra prácticamente. Por si no lo sabes, Bear Stearns era un muy importante banco de inversiones que de hecho se consideraba sistémico, es decir, que si caía tendría repercusiones a través de todo el país y probablemente también de todo el mundo. Por lo tanto, esto fue una situación muy delicada que sentó precedente para lo que iba a pasar después. En abril del 2008
De hecho, esto es algo que te explican aquí en el siguiente recuadro. Si seguimos bajando, llegamos al 18 de agosto del 2008. Parecía que los mercados financieros se estaban estabilizando, ayudados por los estímulos de la política estadounidense y que cada vez había más confianza en el sector financiero. Sin embargo, las medidas que fueron adoptadas fueron insuficientes para poder compensar los problemas serios que había de crédito y que cada vez se estaban agravando más. De nuevo aquí te dejan un extracto de lo que Bridgewater opinó al respecto, pues eso, en verano del 2008. Y aquí, como seguramente recuerdas, llegamos al 15 de septiembre del 2008, que fue el día que Lehman Brothers se declaró en bancarrota. De nuevo, muy interesante saber qué es lo que opinaba Ray Dalio y todo el equipo de inversiones de Bridgewater al respecto sobre un evento tan importante que marcó probablemente la vida de todos nosotros. Apenas 2 semanas más tarde, el 3 de octubre, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que se llama Troubled Asset Relief Program para la gestión de activos tóxicos después de todos los eventos que se habían producido ya hasta la fecha y todos los bailouts, es decir, todos los rescates que se habían producido. Entre septiembre y octubre también te cuenta la serie de medidas que el gobierno adoptó para, pues eso, conseguir sacar la situación adelante. El 1 de noviembre del 2008 cuentan que a pesar de los intentos continuados de la Reserva Federal y del Tesoro para controlar la crisis, Ray Dalio y su equipo tenían una visión un poquito diferente de la situación. Y hago un pequeño inciso, como ves, entre una sección y la siguiente es interesante ver el gráfico, que aquí en este caso había bajado brutalmente, pues eso, en septiembre-octubre del 2008, pero aún quedaba margen para seguir bajando, como veremos a continuación. De hecho, esto es lo que te explican aquí. De nuevo, sobre el quantitative easing del que te hablé anteriormente, de si era mejor seguir imprimiendo dinero o si no, ser más estrictos con el crédito. Explican que inevitablemente optaron por imprimir dinero y aquí de nuevo te explican lo que Bridgewater opinó al respecto. En marzo del 2009, que al final, como ves, es poco después de que las bolsas estadounidenses tocaran fondo, la Reserva Federal comenzó a comprar bonos y letras del Tesoro, lo cual incentivó en parte la recuperación que, como ves, se produjo en los meses y años siguientes. Aquí de nuevo te hablan más en detalle del quantitative easing y de todas las medidas que adoptaron para estimular la economía, de nuevo súper interesante. Y aquí, curiosamente, el 7 de mayo del 2009 lo titulan Estamos de acuerdo. Y esto es súper interesante ver lo que Bridgewater dijo al respecto. Y es que por primera vez en los últimos 2 años tenemos la confianza de que los reguladores realmente entienden la escala del problema bancario. Obviamente no todo el mundo se puede permitir decir esto, pero siendo Bridgewater pues tiene totalmente la razón, puesto que esto es algo que no te he mencionado, pero ellos a través de la crisis consiguieron generar muchísimo dinero a pesar de las fuertes caídas que has visto. Y esto simplemente porque tenían unos muy buenos conocimientos económicos, financieros, pero también habían entendido cómo habían funcionado las crisis anteriores. Así que esto del 7 de mayo del 2009 creo que es una cosa muy importante. Y con esto llegamos al último punto del gráfico, que es en febrero del 2012, donde te explican que finalmente se haya producido la recuperación económica, pero que aún así la deuda seguía pesando mucho. Y aquí explican cómo consideraban ellos que se debía hacer para aliviar la presión de la deuda. De nuevo, muy interesante todas las recomendaciones que hacen y de hecho en el libro de Ray Dalio de Principles explica cómo pues la gente de la Fed y del Tesoro se reunía con él para preguntarle su opinión y que él les asesorara, lo cual es muy marcante sabiendo que ellos eran los policymakers y que él era simplemente un inversor institucional, por así decirlo. La conclusión de todo esto es que Ray Dalio es realmente un inversor espectacular que sabe muy bien lo que hace y del que por lo tanto todos tenemos muchísimo que aprender. Y nada, esto era todo lo que te quería contar acerca de la crisis del 2008. Como te digo, tómate el tiempo de leerlo con calma para que veas exactamente cómo se fraguó todo y así estés preparado para cuando se produzca la siguiente crisis que comparta elementos comunes con esta. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que le dieras a me gusta y que no dudes en compartirlo con otras personas a las que también les puede interesar entender cómo funcionó la crisis del 2008.
Si has llegado al canal del Club de Inversión a través de este vídeo, te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas al canal y, muy importante, actives las notificaciones pinchando la campanita para ser alertado en cuanto suba un nuevo vídeo, lo cual ocurre normalmente entre 1 y 2 veces por semana. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.